Mizumi Makoto, al llegar al reino gobernado por la diosa, él ya poseía una cantidad asombrosa de fuerza, pero esta fuerza no fue otorgada por la diosa, como se les dio a los demás héroes, ya que él fue descartado como héroe, por ser considerado una persona fea en ese mundo. Lo único que le ofreció fue la capacidad de hablar, leer y escribir varios idiomas de ese mundo. Makoto viene de padres de ese mundo, una sacerdotisa llamada Castor y un noble llamado Kanar. Por tal razón ya poseía algo de maná. Antes de ser convocado vivía en Japón. Desde que nació, Makoto tenía una constitución débil y frágil, pero de una milagrosa operación pudo sobrevivir. En ese mundo, la magia funcionaba de forma distinta. Darle la forma al elemento para unirla a un hechizo y poder lanzarlo representaba una increíble carga para el cuerpo. Por tal razón, cuando Makoto llegó al mundo de la diosa y tras ser expulsado, su cuerpo recuperó toda la fuerza que él tendría en ese mundo, pero al haber pasado por el tratamiento que salvó su vida, su cuerpo cambió. Era como si todos los días de su vida, cada segundo, él estuviera entrenando, aumentando su fuerza más allá de sus límites, volviéndolo un ser extraordinariamente fuerte. Al ser convocado en ese mundo, es como si sus limitadores hubieran sido eliminados. Eso hizo que su fuerza, que hubiera sido igual que la de un humano normal, al llegar se multiplicara muchas veces más. Eso permitió que su maná, al ser tan poderoso, no se descontrolara en ese mundo. El maná, que estuvo en constante uso al mantener su cuerpo con vida, se liberó de la carga del mundo de la tierra. Por eso es que su fuerza era más grande que la de un dragón superior. Makoto, además de su gran fuerza física, él tiene una gran cantidad de maná que se aumenta por varias razones. Cada vez que él consigue un aliado, además de aumentar su maná, él poco a poco va adquiriendo algunas de las habilidades de sus aliados. Además, el maná va aumentando cada vez que él entrena con su arco. Cuando llega al estado de concentración total, él prácticamente muere en ese momento, al mandar su conciencia a otro lado, y cuando tira la flecha, él revive, según las normas de ese mundo. Cuando la alta orca Emma le mide el nivel de Makoto, ella pensaba que tal vez era un nivel 200 o 300, pero el pergamino iluminó y mostraba que el nivel de Makoto era de nivel 1, algo curioso para el tremendo poder de maná que poseía. Pero para poder explicar un poco el sistema de niveles, apareció un personaje llamado Ruth. Este es uno de los grandes dragones que observa el mundo desde las sombras durante miles de años y puede tomar la forma de un human masculino o femenino. Ruth es una de las personas que construyó el gremio de aventureros hace unos 1000 años, creando un sistema de niveles y rangos, haciendo que la tasa de crecimiento subiera con el nivel, muy parecido al sistema de niveles de los videojuegos. Así que aquí estaría la pregunta de por qué Makoto sigue siendo de nivel 1. Vamos con algunas teorías. El nivel 1 es un nivel que incluso un niño puede superar fácilmente. Mientras tengas un poco de capacidad de combate, debería aumentar, pero para Makoto no era así, simplemente seguían en nivel 1. Ruth piensa que hay un error en el sistema por el poder masivo que tiene Makoto. El nivel que había establecido para los aventureros sería el más bajo 1 y el más alto el 65.535. Pero parece que Makoto lo rompió, reiniciando y dando la cantidad del nivel 1 en el sistema, aunque se dice que al superar este número debería aparecer como over, pero este no se reinicia, lo cual lo de Makoto es un error del sistema. Es como si el sistema fuera incompatible con él, o este estaría bugueado. Los niveles no son una medida de poder. Cuando cumple ciertos requisitos sube y hace que el sistema de trabajos del gremio te dé poder y habilidades, además de títulos. Pero Makoto no eliminó a un ser igual al suyo, ni a suficientes seres inferiores para subir de nivel. Necesitaría una cantidad absurda para poder subir al nivel 2, o tal vez nació siendo un dios de nivel 1. Si los niveles se basan en derrotar seres poderosos, Makoto no tiene suficiente experiencia en batalla. En el nivel Dios, tendría que derrotar a otros semidioses o seres divinos para elevar su nivel, o necesitaría eliminar a toda la población solo para poder subir un nivel.
Como Makoto no es reconocido como un ser terrestre, en términos de genética, su hermana mayor es mayoritariamente human, su hermana menor es mayoritariamente humana y Makoto es una mezcla 50-50. Por lo tanto, Makoto es un híbrido raro, por lo que puede ser que su genética sea un desastre y por eso mismo el sistema no lo reconoce ni como human ni como humano. Tal vez por ser un híbrido, sabemos que la diosa odia a Makoto y lo considera un ser feo. Quizás los niveles sean considerados desde el punto de vista de la diosa, por lo tanto interfiere con él y le haya cortado el vínculo del sistema de niveles. También hay una teoría de que Makoto no podrá subir de nivel porque cada vez que entrena con el arco, él muere y vuelve a nacer de nuevo. Por eso el sistema lo reconoce como un recién nacido. Por lo tanto, no importa cuánta maná tenga, el maná no es experiencia y la experiencia se gana eliminando monstruos. Por esta razón, siempre se reiniciaría su nivel, pero el maná continuaría en constante crecimiento. Lo que sí se sabe es que no importa el nivel de Makoto, él siempre será God. Sin más que agregar, me despido. Un saludo a los suscriptores y visitantes. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en otro nuevo video.